A continuación va a intervenir Nuria Rodríguez Ortega, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y bueno, es especialista en Humanidades Digitales en la Universidad de Castilla-La Mancha, directora del grupo de investigación eArtHis Lab, que es un laboratorio para la investigación, formación e innovación orientado al estudio de historia del arte y cultura artística desde perspectivas digitales, informáticas y tecnocríticas. Va a presentar On to Exhibit, un modelo semántico para la publicación de información sobre exposiciones artísticas como LOD. No sé si se puede oscurecer un poco. Es que las diapositivas que tengo son blanquitas. Si las oscurecemos, se verá mejor. Okay. Good morning, good afternoon. I don't know what time it is right now. First of all, thank you so much for to the organization. Primero, muchas gracias por invitarme en esta charla muy importante, esta conversación. Y muchas gracias por la oportunidad que me dais de poder hablar de uno de los problemas que tenemos en el área. Y gracias por la traducción porque nos hace hacer las cosas más fáciles. Como digo, voy a presentar el motivo, el objetivo de mi intervención de hoy es presentar el modelo conceptual que estamos desarrollando como base para el desarrollo de una ontología en OUL2, a la que hemos dado el nombre de OntoExhibit, que a su vez nos permita generar un grafo de conocimiento del ámbito de las exposiciones artísticas. Bien, para entrar en situación, no sé si esto funciona, ¿no? Ahora, ya. Aquí, perfecto. Bien, para ponernos en situación, este modelo con la ontología correspondiente lo estamos desarrollando en el marco de dos proyectos actualmente vigentes financiados por la Junta de Andalucía, que son estos dos, la parte de arriba que tienen en pantalla, y el objetivo de ambos proyectos es producir, desarrollar soluciones tecnológicas que nos permitan aminorar las deficiencias o precariedades que en proyectos previos detectamos en relación con la información asociada a las exposiciones artísticas, sobre todo la inexistencia de conjuntos de datos estructurados, semánticamente enriquecidos, que pudiesen ser reutilizados para la producción de conocimiento útil y estratégico para este subsector cultural y muy especialmente para la toma de decisiones en el diseño de políticas culturales públicas, aunque esto lo voy a dejar al margen porque no es el tema que nos ocupa hoy. Naturalmente, en el desarrollo de estas soluciones tecnológicas, el desarrollo de una ontología, como ahora voy a explicar a continuación, se revela como un elemento central. Por tanto, el proyecto implica el desarrollo de infraestructuras, pero hoy no voy a hablar de infraestructuras, sino que voy a hablar de lo que viene antes, que es la conceptualización del modelo sobre el que queremos construir esta infraestructura. De hecho, este modelo ontológico lo vamos a utilizar como base de otro proyecto de investigación del Plan Nacional que nos acaban de conceder, que es el que está en la parte inferior y que tiene como objetivo el estudio e interpretación del ámbito de las exposiciones artísticas como ecosistema cultural complejo, y ahora volveré sobre esta idea un poco más adelante. Bien, ¿qué queremos con este modelo y con la ontología correspondiente? Pues yo creo que aquí, y a mí esto no me funciona, Ahora. Yo creo que aquí tampoco voy a descubrir nada nuevo, es decir, por una parte lo que queremos es que este modelo se convierta en un modelo de referencia que pueda ser utilizado por otros proyectos y sobre todo por las instituciones culturales que tienen en las exposiciones una de sus actividades fundamentales. Y esto es así porque, como voy a decir a continuación, no existe de momento modelos o ontologías que puedan ser utilizadas como referencia y que sean específicas del ámbito de las exposiciones artísticas que tienen una especificidad
la propia. En segundo lugar, claro, queremos que esa ontología nos sirva para producir datos en RDF, para poder publicarlos en Linked Open Data. Por tanto, uno de los objetivos es proporcionar a esta comunidad interesada, este subsector cultural, con conjuntos de datos enriquecidos, valiosos, que puedan ser utilizados para la generación de conocimiento y valor, y por tanto también es nuestro objetivo contribuir al incremento de datos abiertos y enlazados de carácter cultural que actualmente se encuentran en la Data Cloud, con lo que esto supone de implicación con políticas de conocimiento abierto, políticas de datos abiertos, principios FAIR, etc. Lo cual en el ámbito que nos ocupa es especialmente importante, porque buena parte de los datos con los que nosotros trabajamos en los proyectos en los que ahora voy a mencionar son datos que han sido producidos por entidades públicas, como son los museos de titularidad estatal o los museos que dependen de las administraciones públicas cuyos datos todavía no son públicos. Por tanto, entendemos que esta ontología también puede ayudar a este proceso. En tercer lugar, el incremento de la interoperabilidad de los distintos tipos de información asociadas al campo de las exposiciones artísticas, lo cual nuevamente en este contexto en concreto es relevante y crítico por lo que voy a explicar a continuación, y por supuesto pues aprovecharnos de todos los beneficios que supone contar con un grafo de conocimiento interrogable para la producción o la extracción de conocimiento implícito y explícito, para poder linkear nuestros datos con otros datos valiosos y así poder incrementar las posibilidades investigativas, incrementar las posibilidades de crear nuevas narrativas y contenidos culturales asociados al campo de las exposiciones artísticas, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué consideramos relevante centrar nuestra atención en el campo de las exposiciones artísticas? O dicho de otra manera, ¿por qué consideramos importante dedicar esfuerzo, tiempo, dinero, recursos a trabajar sobre este campo? Pues por tres cuestiones principalmente. En primer lugar, por una cuestión disciplinar, es decir, histórico-artística. Las exposiciones artísticas constituyen hoy un concepto fundamental de investigación en el campo de la historia del arte. Lo que conocemos como Exhibition Studies y Curatorial Studies suponen un campo de investigación muy consolidado ya desde hace décadas, pero es que además en los últimos años, y casi diría yo en la última década, se ha incrementado considerablemente el número de proyectos que están construyendo repositorios y bases de datos sobre exposiciones artísticas para poder analizarlas mediante metodologías computacionales basadas en análisis y visualización de datos dentro de estos marcos de aproximación que hemos visto al principio de la mañana de Cultural Analytics, Distant Reading, etcétera, etcétera. Por lo que a nuestro conocimiento alcanza de estos proyectos, aunque son numerosos y muy relevantes algunos de ellos, todavía no han propuesto ningún modelo de referencia ni ninguna ontología específica que modele el campo de las exposiciones artísticas. Por tanto, entendemos que la producción de una ontología así pues puede ser algo estratégico en este contexto de investigación en el que nos encontramos. En segundo lugar, tiene que ver con la propia condición del hecho expositivo y del ámbito expositivo como elemento articulador del sistema cultural, del sistema del arte, pero también como elemento activador de lo que conocemos como economía creativa. Y aquí hay que recalcar el doble valor, es decir, la ambivalencia del ámbito expositivo y del hecho expositivo. Es decir, por una parte, como un elemento de dinamización cultural, productor de valores simbólicos, voy a volver sobre esa cuestión más adelante, creador de identidades culturales, de cohesión social, discutidor de las problemáticas culturales contemporáneas, etcétera, etcétera, pero también es generador de riqueza y de actividad económica. Dinamiza el tejido productivo que está asociado al diseño y producción de exposiciones artísticas. Las exposiciones son un elemento fundamental de las industrias turísticas y del ocio. Es clave en lo que conocemos como el turismo cultural, y también lo es en el campo del mercado del arte, porque no podemos olvidar que el sector galerístico tiene justamente en las exposiciones una de sus actividades principales para la activación de su modelo de negocio. Por tanto, contar con un grafo de conocimiento que nos permita extraer conocimiento estratégico de este sector cultural, pues lo consideramos sumamente relevante. Y el tercer motivo tiene que ver con una cuestión de preservación y de documentación. Es decir, es necesario preservar la memoria de las exposiciones artísticas como producción cultural clave de nuestro mundo contemporáneo y también del contemporáneo histórico. Estoy hablando del siglo XIX y del siglo XX. Y como voy a decir a continuación, todavía en el campo de las exposiciones artísticas esta cuestión es algo precaria, es algo deficitaria.
Bien, lo que voy a centrar hoy, porque bueno, estamos de momento en el marco del proyecto que se está casi iniciando en un work in progress, lo que me voy a centrar fundamentalmente es en discutir y en compartir algunas de las problemáticas que nos estamos planteando, que nos estamos confrontando, problemáticas conceptuales y epistemológicas en el desarrollo de este modelo conceptual que nos va a servir de base para la construcción de la ontología. Y sobre todo me gustaría ver también cómo estamos integrando y discutiendo los modelos y las ontologías de referencia que estamos utilizando como base. Tengo que decir que en este modelo, o mejor, en las problemáticas asociadas a este modelo venimos trabajando desde hace tiempo. Es decir, los proyectos que yo acabo de mencionar son en realidad continuación de una línea que se extiende, una línea de trabajo que se extiende bastante en el tiempo. Por tanto, una vez hecha esta contextualización, lo que voy a hacer ahora, o lo que quiero hacer ahora, es una pequeña genealogía del problema, es decir, ver de dónde venimos, dónde estamos, porque además creo que esto también explica bien por qué consideramos esencial y crucial trabajar en una ontología de estas características. Bien, la genealogía del problema la podemos ubicar en dos proyectos. Uno de ellos, el proyecto Exhibitium, financiado por la Fundación BBVA en el bienio 2015-2016, y el otro, el proyecto Andalex, que es una continuación del anterior, financiado por la Junta de Andalucía en el bienio 2017-2019. El objetivo principal de ambos proyectos era analizar el ámbito de las exposiciones artísticas como sistema cultural complejo, mediante metodologías computacionales de análisis y visualización de datos, y por tanto uno de los objetivos también principales de este proyecto era producir el conjunto de datos, el dataset, o disponer del dataset de calidad que nos permitiese hacer estos análisis. Y fue justamente en ese proceso de producción de este dataset o de este repositorio cuando empezamos a vislumbrar esto que he llamado antes un escenario precario o deficitario en relación con la información asociada a las exposiciones artísticas. En primer lugar, lo que nos dimos cuenta fue de la total ausencia de conjuntos de datos estructurados que pudiésemos reutilizar como parte de nuestro proyecto. No existía ninguno en España, ni existe ninguno en España, salvo por lo que concierne a el Corpus ExpoFinder, que es justamente uno de los resultados de nuestro proyecto de investigación, que por lo que nosotros sabemos es de momento el único repositorio de datos abiertos, estructurados, semánticamente enriquecidos y abierto para ser reutilizado para la producción de conocimiento y valor en este sector. Y esto, no sé si lo ven aquí, es el volumen actual que tiene el repositorio de datos. De hecho, estos son los datos que primero queremos transformar en RDF y publicar como Linked Open Data. En Estados Unidos nos encontramos algunos conjuntos de datos, pero con una granularidad muy limitada, como ven en este registro JSON del Cooper-Hewitt. Desde entonces han aparecido algunos otros conjuntos de datos, el MoMA también publicó los suyos, pero nuevamente con una granularidad muy limitada que hacía necesario especificar y profundizar mucho más en la complejidad y especificidad del ámbito expositivo, y la situación no ha mejorado mucho desde entonces. Quizá más significativo fue que nos dimos cuenta que no existían unas prácticas de registro y de documentación de exposiciones artísticas sistemáticas y consensuadas. Es decir, lo que nos encontramos fue una heterogeneidad absoluta en los tipos de datos, modelos, estructuras, incluso los ítems de información que se estaban registrando para documentar las exposiciones artísticas, con lo cual parece que estaba claro que no existía un mínimo, es decir, un consenso de cuál era la información mínima que teníamos que registrar para poder preservar la memoria de las exposiciones artísticas. En este análisis que hicimos en Andalucía con una muestra de 200 instituciones culturales, pues los resultados que obtuvimos son bastante significativos. Estos resultados, de hecho, se pueden extrapolar a todo el territorio nacional. Por ejemplo, arriba, no sé si lo ven bien o no, pero se nos informa que el 43% de las exposiciones de las entidades no registra ningún tipo de información sobre su actividad expositiva, el 43%. Solo un 1% registra siempre información sobre las obras, un 45% nunca lo hace. Solo un 2% registra siempre información sobre los artistas, un 45% nunca lo hace, y así sucesivamente,
hasta que llegamos al dato de que el 95,50% de las entidades de esta muestra nunca utiliza estructuras o estándares de metadatos, con lo que esto implica de problemas para la integración y para la interoperabilidad de esta información. Además, el problema se intensifica cuando, claro, desde las grandes instituciones culturales nos movemos a las instituciones menores, como pueden ser los museos locales, colectivos de artistas que también realizan sus exposiciones, el sector galerístico, que suelen ser sectores que tienen menos o que cuentan con menos recursos tecnológicos, económicos, humanos, para poder producir estos datos de calidad. De hecho, uno de los objetivos de este proyecto es proporcionarles herramientas que de una manera fácil y sin mucho esfuerzo les permitan producir estos datos y con los que luego alimentemos a nuestro grafo de conocimiento, pero de esto no voy a hablar. Lo que sí me interesa anotar es que esto también produce un desequilibrio cultural no solamente en la preservación de la memoria de estas actividades que forman parte de la producción cultural contemporánea muy, muy relevante, sino además también en cuanto a su visibilidad y desigualdades en cuanto a la disponibilidad, es decir, la capacidad que tenemos o la posibilidad que tenemos los investigadores para poder utilizar datos procedentes de esta actividad expositiva y, por tanto, esto también merma la relevancia que esta actividad expositiva pueda tener en los procesos de producción de conocimiento y valor, ¿vale? Por tanto, pensamos que eso también era una cuestión crítica que teníamos que afrontar. Bien, esta situación, bueno, aquí tenía otro gráfico que también extrajimos, donde se ve, pues eso, la enorme variabilidad a la hora de registrar los hitos de información, los ítems de información. Título, fecha, lugar, siempre aparecen, pero a partir de ahí la variabilidad es enorme. Incluso nos llamaba la atención que las obras, que es un elemento fundamental de las exposiciones, se registran muy pocas veces, se documenta muy pocas veces. Otra cosa por la dificultad y el tiempo que supone. Bien, esta situación también se explica por otra cuestión, y es la ausencia de modelos, de estructuras, de estándares de metadatos, de vocabularios pensados específicamente para representar, para codificar, para modelar el ámbito de las exposiciones artísticas en su especificidad. Es cierto que el CRA ofrece pues, una formalización de un alto nivel de abstracción que, por supuesto, lo podemos y lo debemos utilizar como modelo de referencia, y de hecho nosotros los estamos, y ahora volveré sobre esta cuestión, lo estamos utilizando como modelo de referencia, pero por supuesto a esto hay que especificarlo muchísimo más. Lo mismo se puede decir de otros modelos como Lido o como Schema.org, que también se pueden utilizar como modelos de referencia, pero que hay que especificarlos para poder atender, como decía antes José, a las cuestiones, a las clases que son propias de nuestro ámbito y que no están representadas en estos modelos. Bien, tengo que decir que desde entonces han aparecido algunas iniciativas, muy pocas, y ahora también las mencionaré, que están proponiendo ontologías específicas del ámbito de las exposiciones artísticas, pero a nosotros nos parece, consideramos que todavía son bastante limitadas por lo que concierne a su capacidad para describir o representar adecuadamente la complejidad que es inherente, ¿no?, a este ámbito cultural. ¿Qué hicimos nosotros entonces ante este escenario? Pues en nuestro proyecto pues desarrollamos nuestro modelo conceptual de acuerdo a los objetivos de nuestro proyecto de investigación. Este es el modelo conceptual que sirve de base a la base de datos relacional, que es actualmente el corpus ExpoFinder. Detectamos las clases y, como ven ahí, a nosotros lo que nos interesaba fundamentalmente era capturar la heterogeneidad de relaciones y de interacciones que las distintas entidades y miembros de este ecosistema pues mantiene entre sí. Y eso fue fundamentalmente donde centramos la atención. Y por supuesto también lo mapeamos. Este es el modelo de la base de datos en grafo con Neo4j, que también desarrollamos, y por supuesto lo mapeamos con los estándares existentes para poder encontrar las equivalencias, sobre todo pensando que este modelo nosotros teníamos claro desde el principio que tenía que evolucionar a una formalización ontológica que tuviese como base el CRA, ¿no?, como ontología, como modelo de referencia. Y fue justamente en este mapeo cuando empezamos a darnos cuenta de la insuficiencia, digamos, de estos modelos de datos. Por ejemplo, me acuerdo con la clase de creador, pero nosotros decíamos, vale, un artista es un creador porque produce el objeto cultural, bien, pero cuando el artista
funciona como miembro o participante de una exposición, y ahí ya no es un creador, y ahí es otra cosa, por lo cual había que redefinirlo. Bien, un comisario, vale, un comisario lo podemos entender como el creador de la exposición, porque todo el diseño conceptual, intelectual, discursivo, bien. Pero un museógrafo también es, porque el museógrafo es el que instancia materialmente lo que el comisario ha pensado intelectualmente. Con lo cual ahí nos dimos cuenta que era necesario un proceso de especificación y de profundización. Bien, dicho todo esto, que es un poco el origen del problema, dónde estamos, creo que he explicado bien o medianamente bien, pero que consideramos importante el desarrollo de un modelo y de una ontología de estas características, lo que voy a hacer es explicar fundamentalmente cuáles son los problemas conceptuales y epistemológicos que nosotros nos estamos planteando en el desarrollo del modelo y cuáles son las decisiones que de momento estamos adoptando. Luego quizá en los comentarios a mí me pueden ayudar también a refinar algunas de las ideas o algunos de los problemas que mismo tenemos en mente. Bien, ¿cuál es el tipo, ¿no?, de modelo conceptual ontoexhibit que nosotros tenemos en mente, sobre el que estamos trabajando? Y en primer lugar me gustaría detenerme en este concepto, sistema cultural hipercomplejo, porque este es el modelo o el concepto teórico y metodológico que estamos utilizando como base para el desarrollo de este modelo, que después nos servirá de base para el desarrollo de la ontología. Bien, ¿qué es esto de sistema cultural hipercomplejo? Me explico. Nosotros desde el principio teníamos claro que conceptualizábamos el ámbito expositivo como un sistema cultural complejo. Esto quiere decir que en nuestro modelo convergen teorías de los sistemas complejos y teoría de las redes culturales. Por tanto, entendemos que el ámbito expositivo es un tipo específico de sistema complejo que está caracterizado por esta dimensión cultural. Y esta dimensión cultural es muy significativa y marca un hecho diferencial importante con respecto al funcionamiento de otros sistemas complejos, como pueden ser los sistemas físicos, los sistemas orgánicos e incluso los sistemas sociales. ¿Por qué? Porque en una red cultural, en un sistema cultural, la relación entre los miembros, entre los componentes del sistema, está modelada o está articulada o se articula en torno a objetos culturales, que por su propia naturaleza son objetos simbólicos, es decir, objetos que vehiculan valores, ideas, saberes, creencias, y en ese proceso de vehiculación y de articulación semantizan las interacciones y las hacen significativas, es decir, no son interacciones neutras, como pueden ser las reacciones físico-químicas que se pueden dar en otros contextos de complejidad. Y aquí conviene recordar la teoría de los campos culturales de Pierre Bourdieu, cuando Pierre Bourdieu nos recuerda que en un campo cultural, en cuanto que campo de prácticas culturales, las relaciones entre los componentes son semánticas, es decir, significativas, en el sentido de que producen, crean significados y vehiculan el conjunto de valores, de saberes, de creencias, etcétera, que comparte una comunidad. Y que ese estado cultural, que es el conjunto de ideas, creencias, valores, símbolos, que comparte una comunidad, es esencial para entender cómo funciona el campo, cómo funciona el sistema, porque influye, determina, condiciona, actúa en los procesos, en las acciones, en la toma de decisiones, en las actividades, etcétera. Por tanto, cuando estamos modelando un sistema cultural complejo, no solamente tenemos que atender o debemos atender a cuáles son las estructuras o las relaciones que mantienen entre sí los miembros o entidades del sistema, que es nuestra preocupación fundamental en los anteriores proyectos, sino que hay que hacer emerger esa dimensión subjetiva, cultural, simbólica, semántica, discursiva, que es propia del campo cultural, que está inscrita en el campo cultural, que lo modela y que lo informa. En el campo de las exposiciones artísticas todo eso se complica o se complejiza mucho más, porque en el campo de las exposiciones artísticas lo que tenemos es que las interacciones se articulan en torno a un objeto cultural central, que es el de las exposiciones, el objeto, digamos, la exposición, como producción cultural, discursiva, semántica, simbólica, etcétera, que a su vez pone en circulación o en exhibición, en display, otros objetos culturales que tienen su propia dimensión simbólica, semántica, discursiva, epistémica, etcétera. Y además, en el campo, como campo de prácticas culturales que es de las exposiciones artísticas, la exposición no es solamente un producto cultural que analicemos, que registremos, que tenga una serie de componentes, sino que es generador de prácticas, de producciones, de procesos sociales, políticos,
intelectuales, críticos, científicos, que es todo ese conjunto, que es lo que vamos a llamar ahora después el conjunto de expansión discursiva, catálogos, críticas de arte, comentarios en redes sociales, imágenes, etcétera, etcétera, que está asociada a las exposiciones artísticas como productoras de prácticas, de procesos y de producciones culturales, científicas, críticas, intelectuales, etcétera, que generan su propia dimensión semántica, discursiva, simbólica, epistémica, etcétera. Entonces, para atender a toda esta complejidad es donde utilizamos el concepto de sistema cultural hipercomplejo, que en realidad lo que atiende es al concepto de sistema de sistemas u ontología de niveles culturales, que sería una adaptación del concepto de ontología de niveles ya propuesto por Emsch en el año 97, o dicho de una manera mucho más resumida o más simple, entendemos el ámbito expositivo como un sistema de sistemas, es decir, como un sistema que estaría configurado por distintos subsistemas o dimensiones que en sí mismos son sistemas culturales complejos que están interactuando entre sí. ¿Cuáles serían estas dimensiones o subsistemas? Que digo a título de propuesta porque todavía estamos trabajando en este modelo. Si por una parte tendríamos la dimensión o el sistema actancial, que estaría configurado por el conjunto de actores que forman parte del ámbito de las exposiciones artísticas, individuos, grupos, organizaciones, instituciones, etc. El análisis de estas interacciones es muy relevante porque nos permite hacer emerger cuál es la estructura socioinstitucional del sistema del arte, pero también nos permite analizar las exposiciones como lugares de encuentros, como lugares de zonas de contacto, donde se producen procesos de transferencias culturales, como generadora de redes culturales, redes intelectuales, redes artísticas, procesos de circulación de artistas y por tanto de sus prácticas y visiones artísticas, etcétera, etcétera. La siguiente dimensión sería la dimensión artefactal, que estaría configurado por el conjunto de objetos, es decir, de artefactos culturales, que artefacto en el amplio sentido de la palabra, que las exposiciones ponen en circulación y ponen en display. Con lo cual también nos permite que, pues, analizar procesos de circulación de obras, ver cuáles son más visibles y cuáles menos visibles, procesos de modificación en las transferencias de custodia, procesos de coaparición frecuente de determinadas obras y cómo en esa coaparición frecuente están construyendo determinadas semánticas y discursos, cómo las exposiciones construyen un determinado imaginario visual y cómo se transforma, etc. Otra dimensión sería la dimensión curatorial o el sistema curatorial, que atiende a la idea de la exposición como producción discursiva, semántica, epistémica, que pone en funcionamiento una serie de argumentos, de ideas, de conceptos, etcétera, y cómo, digamos, es decir, cuáles son las interacciones que se establecen entre ellos para configurar esa construcción epistémico-historiográfica que también son las exposiciones artísticas. Y finalmente esta dimensión a la que yo me refería antes de expansión discursiva, que es todo ese conjunto de prácticas, procesos, producciones que están asociadas al ámbito expositivo como generador de toda esta dinámica, y que, como ya también genera su propia dimensión semántica o discursiva, que son estos niveles superiores que vemos aquí. Todos estos sistemas están interactuando entre sí, configurando un espacio, digamos, de interdependencia común, pero además nuestra tesis es que la dimensión semántico-discursiva del ámbito expositivo como conjunto es un resultado emergente de las distintas interacciones que mantienen entre sí los subsistemas o distintos sistemas complejos que forman parte del ámbito expositivo, que sería esto que aquí hemos graficado de esta manera, que no quiere decir que sea una cosa como abstracta o como una enteleje que está ahí flotando, sino que lo que quiere reflejar es ese proceso de emergencia y cómo, digamos, desde la base se producen distintos niveles culturales o de complejidad cultural. Claro, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos un modelo que por otra parte nos permite analizar cada una de estos subsistemas o de estas dimensiones individualmente, porque nos permiten atender y responder preguntas que son de mucho interés, pero al mismo tiempo que nos permita, digamos, interconectar o que nos permita analizar las interconexiones y cuáles son las consecuencias que se producen de esas interconexiones de los distintos sistemas. Bien, tengo que aclarar, y yo creo que ya lo están pensando, y es que, claro, si nosotros partimos de este concepto teórico como base para el desarrollo de nuestro modelo, lo que estamos modelando es una construcción epistemológica. No estamos modelando directamente un dominio de la realidad, o no solo
un dominio de la realidad, es decir, nuestro modelo no emerge de nuestra observación directa, empírica, de cómo funciona el dominio de la realidad y cuáles son sus características, sino que emerge de un concepto, es decir, de un modelo teórico. Ahora, eso sí, un modelo teórico que entendemos explica bien, explica adecuadamente el funcionamiento del ámbito expositivo como sistema cultural hipercomplejo y representa, creemos que adecuadamente, su complejidad inherente. De hecho, el desarrollo de la ontología lo que nos está sirviendo es para testear la viabilidad y la utilidad del modelo, para ver si realmente este modelo responde o no responde a la especificidad de funcionamiento del ámbito expositivo. Por eso estamos en un continuo proceso de iteración, y por eso decía que esto es provisional. A lo mejor dentro de 3 meses en otra exposición el diagrama es distinto, los campos son distintos y el funcionamiento es distinto, pero de momento estamos conceptualizando esto. Bien, como decía antes, hay una serie de iniciativas previas que han propuesto, muy poquitas, de hecho solamente voy a mencionar 2, que han propuesto ontologías específicas del ámbito de las exposiciones artísticas. Una de ellas es el modelo semántico digital del Museo del Prado, que de hecho es una extensión del SURE-AIM, aunque también utilizan otras ontologías, y que por supuesto pues, contempla la clase exposición que está aquí como parte, ¿no?, de su modelo conceptual. Y por otra parte, el proyecto Linked Art, que es un proyecto que ha estado parado unos cuantos años, ahora parece que se reactiva, en el que participan sobre todo instituciones y universidades europeas y norteamericanas, y tiene como objetivo pues, el desarrollo de un modelo basado en Linked Open Data para describir el campo artístico en sentido general, y que por supuesto pues, también tiene, como vemos aquí, no sé si se verá muy bien, una clase para Exhibition of Objects, y ahora voy a ver esta cuestión de los objects. Estos modelos tienen cuestiones de interés y nosotros lo hemos estudiado muy detenidamente, pero me gustaría destacar cuáles son las diferencias fundamentales que nosotros encontramos respecto al modelo sobre el que nosotros estamos trabajando. En primer lugar, en ambos casos lo que encontramos son modelos en los que la exposición es fundamentalmente un objeto museístico, es decir, algo que acontece y sucede en el contexto de un museo. Y por tanto esas son las circunstancias, características que se modelan, es decir, que participan del modelo, porque el modelo tiene que atender a cuáles son las features, las características, los procesos, las dinámicas propias de un museo, y no tanto como objeto de investigación historiográfico e histórico-artístico, que es una de las dimensiones fundamentales que a nosotros nos interesa. Y esto además se ve muy bien en el caso del modelo semántico digital del Prado, porque de hecho es el modelo semántico digital de la página web del Prado, y por tanto lo que genera es el grafo de conocimiento de los contenidos e informaciones que están en la página web del Museo del Prado. Y en la otra, bueno, y de hecho en Linked Art, como la orientación es fundamentalmente hacia objetos, la exposición funciona como el dispositivo que visibiliza, que pone en circulación, que pone en display los objetos. Por tanto, de momento la granularidad y el alcance de esa clase está más limitada. Y la segunda cuestión que a nosotros nos resulta de enorme interés es que en estos modelos no se contempla todo ese campo de expansión discursiva al que yo me hacía referencia anteriormente, es decir, todas esas prácticas, procesos, producciones a las que da lugar la exposición como generadora de procesos. Es cierto que en el modelo semántico digital del Prado nosotros podemos conectar una exposición con un catálogo, es decir, con distintos objetos e información, con un catálogo, con una página web, que son el catálogo, la página web, el post, ¿no?, que han sido producidos por el propio Museo del Prado, siendo la lógica de funcionamiento de esta ontología, que es sobre todo, digamos, en la página web del Museo del Prado, pero no nos consta que el modelo contemple algo que para nosotros es fundamental, que son clases para codificar y para representar el contenido, es decir, las proposiciones de esos objetos de información, es decir, las ideas, argumentos, hipótesis, tesis que vehiculan esos objetos de información y que son realmente lo que construyen o lo que, digamos, definen esa dimensión semántico-discursiva y simbólica que a nosotros nos interesa especialmente. Es decir, que el hecho expositivo se entiende como algo cerrado y concluso, ¿no?, en sí mismo. Tengo una exposición que tiene artistas, que tiene obras, que tiene un catálogo, que tiene un vídeo asociado, pero todo ya está, todo termina ahí, digamos, todo se articula en torno a la exposición. A nosotros nos interesan las ramificaciones, es decir, a lo que da lugar, los procesos, las prácticas a las que da lugar ese hecho o esa producción cultural. Bien, ¿cómo estamos entonces nosotros, o cuáles son algunos de los problemas fundamentales que estamos confrontando? En primer lugar, al modelo anterior que teníamos le hemos agregado lo que podríamos llamar una capa de abstracción o de nivel conceptual
para distinguir entre la producción intelectual propiamente dicha y cada una de las manifestaciones o expresiones que pueda tener esa producción intelectual o conceptual, para el cual naturalmente estamos utilizando el modelo que despliega el FRBO, que es una extensión del CRAIM, donde está esa distinción muy claramente realizada y que a nosotros nos sirve como una estructura interesante, y la hemos trasladado tal cual a nuestro modelo. Por tanto, en nuestro modelo tenemos un conceptual work que funciona como producción puramente intelectual, conceptual, que es una subclase del conceptual object del CRAIM, que puede formalizarse en distintas expresiones y que puede materializarse en distintas manifestaciones como subclase del human-made object. Con lo cual, si lo llamamos a la subclase de las exposiciones, esta estructura nos permite distinguir entre la exposición como proyecto curatorial, intelectual, discursivo, semántico, que puede manifestarse o que puede formalizarse en distintas expresiones, como vemos aquí, y que además puede tener distintas manifestaciones particulares y concretas. En este caso, que es el ejemplo que he tomado como base, la relación entre una manifestación y una expresión sería unívoca, porque bueno, pues una expresión únicamente tiene una única manifestación, pero una misma expresión puede tener distintas manifestaciones en distintas sedes, etc. Para nosotros esa estructura nos resulta fundamental porque nos permite analizar un proyecto expositivo, es decir, en cuanto que producción intelectual conceptual, y cómo éste se va transformando, reformulando, reinterpretando, ramificando, variándose, en función de que tiene distintas expresiones y distintas manifestaciones. Por tanto, nos da materiales para poder profundizar en la complejidad semántico-discursiva que es propia del ámbito expositivo. Es decir, un proyecto expositivo no se agota únicamente en una única manifestación o en una única expresión, sino que puede remodelarse y reformularse y resemantizarse en función de que tenga distintas expresiones y distintas manifestaciones. Eso también nos permite atender a una dinámica interesante en el campo de los Exhibition Studies, que es la reactualización y rematerialización de exposiciones históricas, que son revisitadas y reinterpretadas, con lo cual nos da materiales para analizar esas relaciones, esos procesos de reinterpretación y de revisitación contemporánea de proyectos expositivos históricos. También nos permite ver de qué manera un mismo proyecto expositivo se reconceptualiza en función de que tenga una instanciación física o que tenga una instanciación computacional y digital. Y sobre todo nos permite modelar las itinerancias, es decir, las exposiciones que son itinerantes. Y aquí sí hay un elemento interesante con respecto a otras propuestas que hemos considerado, como por ejemplo en este caso, en este ejemplo, que está tomado de Wikidata, donde normalmente las exposiciones itinerantes se entienden como una clase, digamos, como un tipo de exposición. Por lo tanto, tenemos una exposición X, que es una exposición itinerante y por tanto tiene pues distintas sedes y tiene distintos rangos temporales, pero este modelo bajo nuestro punto de vista limita la posibilidad de establecer relación entre el proyecto expositivo, el proyecto curatorial, el proyecto intelectual y las distintas manifestaciones, porque en este modelo no hay diferenciación de clases, es siempre la misma exposición. En el modelo de Linked Art que he mencionado anteriormente, también encontramos esta distinción entre la exposición como un proyecto intelectual y, por otra parte, la exposición como una actividad museística propiamente dicha. Pero está modelado de manera que las clases no se relacionan entre sí, son clases, digamos, diferentes. Es decir, no se conceptualiza que la actividad museística es una manifestación o es una expresión de un proyecto en concreto, de un proyecto conceptual o intelectual concreto. Por tanto, también limita esa capacidad para establecer relaciones. ¡Ah! No. ¿Sí? ¿Really? Bueno, pues del tirón, vale. Vale, pues me voy a saltar a lo que me interesa. Bien, bueno, pues esto era importante. Es decir, limita la capacidad para estudiar la complejidad semántico-discursiva. Cuando me quede un minuto me avisáis, ¿vale? Semántico-discursiva del ámbito expositivo. Bueno, me lo paso entonces. Todas esas son las subclases que formarían parte de la dimensión de manifestación, que son las que nos permiten, por una parte, modelar toda la dimensión artefactal, digamos, el ámbito expositivo, las distintas obras, y por otra parte también lo que nos interesa, toda esa dimensión de expansión discursiva a la que da lugar el ámbito expositivo. De aquí tiene algo de comentario importante, pero me lo salto. Bien, con respecto a la dimensión actancial, es que esto es importante.
Aquí hemos utilizado el modelo, actante, digamos, actor, agente, que es el que utilizamos habitualmente. Pero a nosotros nos interesa, y esto sí me gustaría compartirlo, y ya salto directamente a lo último, uno de los problemas que nos estamos planteando, que es la propia conceptualización del concepto actor. Que el concepto actor es como normal, actor o agente, que es como normalmente se denomina esta clase en los modelos de referencia, así aparece en el CRAIM, y nos interesa discutirlo, pero claro, el concepto actor lo que hace es circunscribir el valor de agencia a las clases que están clasificadas debajo de esa categoría general, que en el caso del CRAIM, como suele ser habitual, pues son las personas y los grupos de personas, es decir, restringe el valor de agencia a los grupos humanos. Y como sabemos, el valor de agencia no se restringe a los grupos humanos, sino también a los grupos no humanos. Y de hecho, en el ámbito expositivo, los objetos culturales son actores fundamentales en la producción de semánticas, de valores, de conceptos, etc. Por lo tanto, aquí lo que nos planteamos es un problema de denominación terminológica, es decir, cómo denominar a esta clase sin utilizar los términos de actor o de agente que circunscribe ese valor de agencia a los grupos humanos. De momento estamos utilizando el término de la simétrica actante, referido a aquellas entidades que tienen capacidad de ejecutar acciones particulares y concretas como distintas del valor agencial que podríamos llamar pasivo, es decir, un objeto artístico tiene valor agencial porque es capaz de provocar procesos de transformación social, cultural, simbólica, etcétera, pero no tiene capacidad de ejecutar acciones propiamente dichas. Estamos en proceso de repensar, pero de momento estamos utilizando el término actante y, por supuesto, incluimos pues, los actantes no humanos, teniendo en cuenta la importancia que los sistemas de inteligencia artificial están teniendo actualmente en la conceptualización y diseño de exposiciones en lo que llamamos curadurías generativas. Bien, tenía aquí más cosas sobre los roles que tienen estas entidades, etcétera, y me voy a lo último. O al menos lo último que quería comentar hoy importante. Bien, para nosotros, como he dicho antes, es muy importante la dimensión, es decir, analizar, profundizar y modelar la dimensión semántico, discursiva y simbólica del ámbito expositivo. Entonces, para ello nos estamos aprendiendo fundamentalmente en la clase del CRAIM, del Propositional Object, que de hecho se define de esta manera, tal y como aparece en pantalla, y que en sentido estricto, pues un Propositional Object podemos considerar desde la interpretación que aparece en un ensayo académico, la crítica que aparece en una crítica periodística, pues las ideas o valoraciones que aparece en un comentario social, etc. Quiero enfatizar, no obstante, que para nosotros el Propositional Object hace referencia al contenido, es decir, ideas, argumentos, hipótesis, tesis, conceptos, etcétera, que vehiculan determinados objetos de información y que vehiculan determinadas manifestaciones. Lo digo porque en la definición del CRAIM me da la impresión que esta diferenciación no queda muy o suficientemente clara. Bien, ¿qué ocurre entonces en nuestro modelo? Que una exposición puede vehicular una determinada proposición, un tópico, un tema, un argumento, una hipótesis, una tesis, y asimismo puede tener asignada, puede tener atribuida determinadas proposiciones de muy distinto tipo, que pueden ser vehiculadas por manifestaciones, que pueden ser vinculadas por objetos de información, que son enunciadas por distintos sujetos de la enunciación, que eso también es importante, y por supuesto una misma, o las obras que forman parte de esa dimensión artefactal a la que me refería antes, también pueden llevar sus propias proposiciones, sus propios objetos de proposición, con lo cual complicando más el modelo, complicando más el ejemplo, pues vemos que esta estructura lo que nos permite es ver, por ejemplo, cómo ante una determinada tesis o tópico o tema se producen distintas reacciones intelectuales, propositivas, argumentativas, que están vinculadas en distintos contextos, un contexto académico, un contexto pues, de crítica periodística, un contexto social, que pueden tener una dimensión lingüístico-textual que es fundamental en el ámbito expositivo. Hay un montón de texto producido al calor de las exposiciones artísticas, que puede tener también una dimensión visual, las distintas instancias de la enunciación que funcionan en esa producción discursiva, y eso todavía se puede complicar más. Pero claro, un ejercicio académico pues puede resumirse en un vídeo, no sé si esto funciona. Un vídeo además puede ser comentado en un social post puede ser mencionado en una crítica periodística, la crítica periodística se puede centrar en un objeto en concreto, un catálogo puede tener su equivalente o no en un registro digital, un ensayo académico puede discutir lo que dice un catálogo, con lo cual eso nos permite reconocer esas ramificaciones que para nosotros son importantes y que abren el ámbito expositivo como
como dinámica o como actor de generación semántico-discursiva y que son los que están construyendo esa producción emergente que nosotros entendemos que es la dimensión semántico-discursiva y simbólica del ámbito expositivo. Aquí como modelamos, por ejemplo, pues la clase de exposición como proyecto conceptual concreto, y bueno, y estas serían las next steps o los desarrollos futuros. Por supuesto, es la generación del grafo de conocimiento transformando nuestros datos en RDF, extrayendo datos de otras fuentes web, con distintas tecnologías que estamos, bueno, no que estamos desarrollando, sino las que estamos aplicando. Si estamos desarrollando un modelo de Machine Learning para extraer automáticamente datos heterogéneos de catálogos, para poder, digamos, agilizar el proceso de generación del grafo de conocimiento, y bueno, pues es todas las derivaciones que ustedes ya conocen y son propias de proyectos ontológicos de estas características. Y por mi parte nada más, siento ir tan rápido, yo no sé, el traductor se me habrá matado ya, y ya está, muchísimas gracias. Muchas gracias, felicidades y lástima que no puedas estar más horas. Me parece interesantísimo. Yo tengo dos cuestiones. Una es desde el punto de vista pedagógico, ¿no? De Sí. cómo mostrar. Claro, cuando comentas este doble plano, ¿no?, que hay, ¿no? Es decir, entiendo que miráis primero, que es el modelo un poco de construcción de ontología, ¿no?, por la capa superior, intentando descubrir cuáles son los sistemas que interactúan. Sí, sí, digámoslo así, sí, sí, sí. En la dimensión semántica. Sí. Y luego comentabas, pero claro, tampoco no hay que olvidar la parte, digamos, más empírica, es decir, lo que sería datos específicos, muestras específicas. Sí, justo. Que validar, ¿no? Este viaje y ¿cómo la planteáis? Esto es complicado, es el juego de iteración en el que nos encontramos actuales. Tenemos por una parte este modelo que para nosotros creemos que funciona bien, porque uno de los objetivos es testear que efectivamente funciona y luego se podría exportar, ¿no?, a otros proyectos. Estamos trabajando con grupos de expertos, es decir, fundamentalmente con cuatro escenarios. Por una parte, con historiadores del arte que están trabajando en el ámbito de las exposiciones artísticas, trabajo mucho con estudiantes para que nos ayuden a modelar las preguntas de investigación, expertos, gestores culturales de museos, sobre todo los responsables de museos que están o que tienen la responsabilidad de documentar y de registrar la información sobre las exposiciones artísticas, y luego las industrias creativas y del ocio, para ver cómo y para qué y de qué modo pueden utilizar luego estos datos y esta información para crear nuevos contenidos culturales. Y luego, bueno, pues el proceso de iteración, si tengo un modelo, lo comparo con la realidad, no me funciona, pues el modelo lo comparo con la realidad. Sí, esto lleva muchísimo tiempo. Lo que a mí me cuesta, al hablar de pedagogía, lo que me cuesta mucho trabajo es que mis estudiantes entiendan que a lo mejor esto es lo más importante y lo que lleva más tiempo del proyecto. Y ellos quieren ver ya los datos. A ver, el buscador semántico que me permita... No, digo, no, todavía esto nos queda bastante. Sí. Es que de hecho se puede vincular a la presentación anterior sobre capturar no, necesidades es que se lo he dicho. ¿no? Sí, se lo he dicho, digo, te lo voy a copiar, claro, ya se lo he dicho yo. Sí. Digo, te lo voy a copiar. Y luego, una cuestión siempre respecto al agent o al actor, que es verdad que es un elemento siempre. No sé si habéis tenido en cuenta lo que serían modelos de preservación. Por ejemplo, Premis, en la última, la 3.0, ya incorpora una destría, no sé, bueno, me ha salido en catalán. Identificas elementos de software, bitstream, bots, incluso. Para hacer las subclases, correcto. De hecho, estamos manejando, no me da tiempo, otras ontologías, por ejemplo, el modelo de argumentación nos interesa, el modelo de observación, que no lo he puesto aquí, pero claro, algunas de las atribuciones o de los atributos que se asignan a las exposiciones no son proposiciones intelectuales, de crítica o de interpretación en sentido estricto, es una descripción pues puramente empírica del objeto, o algunas medidas o algunas cuestiones que encajan más en la clase de observación. Sí. Lo que pasa es que no nos da tiempo. Muchas felicidades. Gracias. Venga. Hola, bueno, es que, claro,
viendo tu trabajo, pues claro, recuerdo todo lo que hemos hecho en postdata. Ya, bueno, que me ha servido de referencia. Ya. ¿eh? No, pero no iba por ahí. Si la cosa es mucho más práctica, más pragmática. Bueno, lo primero que cuando te estaba oyendo, realmente habéis enganchado muy bien los conceptos a la propia ontología. Yo creo que está fantástico. Pero ¿con quién estás trabajando? ¿Con quién te refieres a...? ¿Quién está en la parte semántica? O sea, solamente estáis vosotros. Trabajamos con el grupo Caos de la Universidad de Málaga, que está especializado en web semántica. Entonces estamos, bueno, la cito porque es verdad, tienes razón, tenía que citar María de Mal Roldán, que es la que está coordinando todo el desarrollo ontológico, y tenemos un investigador postdoctoral contratado. Claro, porque Sí. es que esto es el típico ejemplo de interdisciplinaridad en las humanidades digitales. Sí, claro, sí. Sí, de hecho, toda esta última semana hemos estado para ver qué es lo que podemos presentar y lo que no. Sí, es cierto, sí. Nosotros hacemos toda la parte de conceptualización y yo os encargo sobre todo algo que a nosotros parece mentira, pero que nos cuesta muchísimo trabajo, es la coherencia de la lógica. Luego dicen, no, pero es que esto el razonador lo confunde, esto el razonador no tiene nada, no, si lo colocas aquí no, porque entonces esto ya era todas las propiedades y si esto no es siempre así, no lo puede... Y eso para centrarnos en la lógica de conceptos y en la lógica de predicados, sí. No, lo hacemos con ellos, sí. Pues muchísimas gracias.